Las enseñanzas que normalmente damos son enseñanza expositiva a través de la Biblia. Estamos los días domingos estudiando el libro de los Salmos. Pero esta vez, esta semana que pasó, un querido hermano de años que sirvió en la iglesia con mucho corazón, nuestro hermano Chalo Resquejo, partió a la presencia del Señor por el COVID. Y cuando hablaba con Boris, su hijo, se quebró la voz y me tocó mucho. Orando, el Señor puso en mi corazón el día de hoy hacer un paréntesis y no seguir con el estudio de los Salmos, sino hacer una enseñanza temática. Nosotros, el énfasis de las iglesias de Calvary Chapel es enseñanza expositiva a través de un libro o capítulo de la Biblia. Pero esta vez quiero hablar de la muerte, de la vida después de la muerte y de la inmortalidad. No es una enseñanza para arengarlos o para que ustedes encuentren su catarsis, no. Es una enseñanza de la palabra de Dios. Como es una enseñanza temática, vamos a tocar muchos textos bíblicos. Y por supuesto, he tenido mucho cuidado de que cada texto esté dentro de su contexto para no desviar el significado del mensaje. Así que la enseñanza de hoy, en resumen, es muerte e inmortalidad. La última canción de la alabanza del día de hoy ya está en nuestro canal de YouTube. Les recomiendo que la escuchen. La última alabanza era la canción Puedo Imaginarme. Y les recomiendo la película que está en Netflix, que es la historia detrás de esta canción de la banda norteamericana Mercy Me. Creo que la película se llama Si tan solo pudiera imaginarme. Pongan la palabra Mercy Me en inglés y probablemente les va a saltar esta película. La película trata de una relación muy tirante entre padre e hijo. Incluso se van a los golpes. Y sabemos que en estos tiempos difíciles conocemos muchas familias en que padres con hijos se han agarrado a los golpes. Tremendo. Pero hay una diferencia en esta película y es lo que Cristo hace al final. La reconciliación que hay con el Padre y cuando parte a la presencia de Dios. Esto inspiró la canción Puedo Imaginarme. Y la canción habla de que puedes cerrar los ojos e imaginarte a tus seres queridos que amaban a Dios. Y cierras los ojos y te imaginas abrazados de Jesús, cantando en un mundo de mucha luminosidad, de mucha luz, que nuestro espectro visual no nos permite alcanzar a ver tanta belleza de luminosidad. Y allí, con nuestro Salvador Jesús, me imagino a nuestra querida y recordada Lili González, abrazada de Jesús. Me imagino a Manolo Stuart, un lindo hermano en Cristo, abrazado de Jesús. Puedo imaginarme a mi compañero de adolescencia, César Campos, con Jesús. Y me imagino a nuestro querido hermano de muchos años, Chalo Resquejo, en la presencia de Jesús. Y si ustedes me están escuchando hablar, aunque pudiera hablar con nostalgia, me embarga más la dicha de la certeza de saber que se encuentran bien y que están vivos, que se han adelantado y nosotros iremos a su presencia. El día de ayer, como todos los sábados a las 6:30, me reúno con un grupo de 10, 12, 15 hombres. Estudiamos salmos, leemos un libro y compartimos. Y les digo
que el día de ayer tuvimos un desayuno de caballeros virtual muy bonito, diferente. Y yo les compartía de esto, de lo corta que es la vida. Y yo quiero preguntarles, ¿alguna vez has estado al borde de la muerte? ¿Alguna vez sentiste como que la vida se escapaba de tu cuerpo? Y yo compartía con ellos dos casos similares. El primero ocurrió cuando estaba al inicio de la década de los 30, 32, 33 años. Me operé de varicoceles. Para la operación, la anestesia es la epidural, la que le colocan a muchas mujeres que dan a luz. Y si no saben lo que es eso, yo como hombre no sabía, te piden que arquees la columna para dejar expuesta la zona lumbar donde te van a colocar la inyección. Quiso Dios que mi hermana médico estuviera ese día en la mesa, en la sala de operación. Y ella notó que algo me pasaba, que me daba bradicardia. Bradicardia es lo opuesto a la taquicardia. Los latidos se van espaciando y se van espaciando y se van espaciando. Inmediatamente intervinieron y me trajeron otra vez a la normalidad, culminaron la operación. Y mi hermana me dijo, bueno, Lucho, casi te perdimos. Tuviste una reacción a la anestesia, te dio bradicardia. Felizmente estuvimos atentos y pudiste salir adelante. Pero hace 4 o 5 años me tuve que operar de la rodilla derecha. Ya no en mis 30, ahora al final de mis 50. Y cuando tú te operas y haces el riesgo quirúrgico para ver si estás capacitado para ser intervenido quirúrgicamente o no, pasas por entrevistas con distintos médicos hasta que llegué al anestesista. Y yo le recordé al anestesista, quiero por favor que sepa que cuando tenía 30 años me pusieron la epidural, tuve una reacción a la vacuna y me dio bradicardia. Me pudieron estabilizar. ¿Y qué cosa creen que ocurre? Recuerdo que estaba en la mesa en la sala de operación. Recuerdo que me dicen, otra vez inclínese en posición fetal. Y recuerdo que me inclino en posición fetal, en mi cuerpo en posición fetal. Yo estaba convencido que había la anotación de parte del anestesista y que el anestesista sabía que había tenido ese episodio, pero parece que entre tantos pacientes se le pasó. Recuerdo algo, recuerdo que no estaba recostado, sino que estaba en posición vertical y estaba en posición fetal encima de la camilla mientras me ponían la epidural. Pero recuerdo que esta vez sentí que la vida se me iba del cuerpo y que yo ya no podía mantenerme en esa posición. Y recuerdo que lo único que alcancé a decir es, me estoy yendo, se me va la vida. Por supuesto, cuando desperté me habían operado y tuve la misma reacción a la anestesia. Así que la próxima vez que me opere voy a asegurarme que el anestesista no entre hasta que esté seguro del problema que tuve. Y antes de empezar, habiendo contado esta experiencia al borde de la muerte, y sé que todos ustedes han tenido una, esa vez de su accidente automovilístico, o cuando casi los atropellan, o cuando estabas bañándote en el mar y casi te ahogas. Pero todos podemos mirar atrás en nuestra vida y ver cómo la providencia, cómo la mano de Dios nos sostuvo y no permitió que partiéramos. Pero quiero empezar esta enseñanza sobre la muerte y la inmortalidad con una pregunta. ¿Qué es la muerte? La muerte, en realidad,
es común a todos los hombres. Todos moriremos y nadie escapará a ella. Probablemente en este momento tienes seres queridos luchando por su vida. La definición de muerte clínica es cuando los signos vitales cesan su actividad, es decir, deja de latir el corazón, se detiene la respiración. Y en este caso, sí justifica recurrir a la resucitación, porque aún existen signos vitales en el cerebro. Muerte clínica, el corazón se para y dejamos de respirar, se justifica una resucitación. Pero tenemos otra muerte, se le llama muerte biológica, y es cuando se producen lesiones de modo irreversible en el cerebro. Se le llama muerte cerebral o muerte real. Y en este caso, una persona ha pasado por una operación de tumor al cerebro o ha tenido un accidente cerebrovascular y ha tenido una hemorragia. Tienen que abrirle el cráneo para sacar la sangre y esperar que el cerebro otra vez se desinflame para que vuelva a la vida. Bueno, muchas personas en estas operaciones llegan a tener muerte cerebral. Así que en realidad es inútil mantener artificialmente la vida con soporte mecánico, un respirador que le infla los pulmones y que le hace que el corazón funcione. Pero el cerebro ha dejado de emitir pulsaciones, ya no hay vida. Y hablando de esto, quiero hacer referencia a un libro que fue un bestseller en la década de los 70. El libro es un médico, psiquiatra, y se llama el doctor Raymond Moody, con doble O, Raymond Moody. Y el título de su libro, y lo pueden buscar ahí en su teléfono, googleenlo, se llama Vida después de la vida. El doctor Moody, como psiquiatra, tuvo un fuerte impacto de una persona que clínicamente había sido dado por muerta, incluso llevado a la morgue y resucitó y volvió a la vida. Así que el doctor trata a esta persona y esta persona le cuenta lo que vio desde el momento que murió y regresó. Y el doctor Moody no es cristiano, no es creyente. El libro no lo escribe como cristiano, el libro lo escribe como médico psiquiatra. Y él, no recuerdo ahorita cuánto fue su campo de acción, pero fueron más de 80 o 100 personas que clínicamente habían estado muertos y regresaron, y cada uno tenía un testimonio que contar. Al final, el doctor Moody hace un resumen y coloca todo el proceso de cómo es que se da la muerte, qué es lo que pasa hasta que la persona regresa. Y aunque no todos estos puntos se dan en todas las personas, la mayoría sí son recurrentes. Y esto es lo que él describe en el libro que contaron aquellos que estuvieron clínicamente muertos por segundos o minutos y volvieron a la vida. Lo primero que ellos cuentan es que se sienten y se ven flotando encima de su cuerpo. Es decir, ha dado la separación y se ven flotando. Si es que ha sido un accidente automovilístico, ven la escena, ven a la policía, ven cómo llega el carro de emergencia, ven cómo tratan de salvarle la vida. Lo siguiente que relatan es que alcanzan a tener un viaje fugaz a una velocidad ultra espectacular y recorren toda su vida. ¡Zum! A algunos de ellos se les otorga la capacidad de poder acercarse y despedirse de un ser querido. Y luego todos cuentan que se sienten
viajando a gran velocidad por un túnel oscuro y que ven a lo lejos una luz hasta que todos salen a la luz. Y cada uno de ellos describe un lugar y todos coinciden que la cantidad de luz, la brillantez, es algo que nunca habían experimentado en el cuerpo físico. Muchos describen estar caminando en una playa si les gustaba el mar. Otros se ven en las montañas si les gustaban las montañas, o en el campo, o en una quebrada. Así que cada uno tiene un ambiente en el que se ve un lugar físico. Todos describen que llegan hasta un punto que se convierte en un umbral del no retorno, donde ven una piedra, donde ven una puerta, donde ven un árbol, donde ven un riachuelo, pero saben que si ellos dan ese paso, no volverán. Y casi todos reciben el mensaje que aún no es su tiempo, y luego vuelven a la vida. El doctor Raymond Moody guardó un capítulo para el final, y él pone el capítulo que no quise escribir, porque lo que les he contado hasta ahora es maravilloso. Todos nos morimos y nos vamos a un lugar lindo y bello. Pero en el último capítulo, el doctor Moody, en el capítulo que no quiso contar, relata episodios horribles. No sé cuántos vieron la película Ghost y vieron cómo unos demonios o unos seres horribles arrastraban al hombre malo que había muerto. Bueno, es la experiencia que relatan. Relatan haber ido a un lugar oscuro, relatan haber olido azufre, relatan haber visto criaturas horribles. Y eso no lo digo yo, no lo estoy justificando. Eso está en el libro del doctor Moody. Y luego él termina concluyendo qué diferenció a todas estas personas que tuvieron un viaje bueno de esta persona que tuvieron una visita o una antesala al infierno. Y él en su libro concluye que todas estas personas que tuvieron el viaje malo intentaron suicidarse, pero fallaron y los devolvieron a la vida. Así que el libro del doctor Moody te deja con una sensación de, bueno, si no me suicido, me muero y me voy al cielo. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? No, ¿qué es lo que dice el doctor Moody? Y la Biblia tiene todas sus raíces del judaísmo. Así que voy a decir, ¿qué dice la concepción judeo-cristiana respecto a la muerte y la vida después de la muerte? Así que empezaremos. ¿Qué dice la Biblia respecto a la muerte del creyente? De aquel que muere con la esperanza de Jesús, de aquella persona que amó a Jesús, aquella persona que dio testimonio de Jesús. Lili, Manolo, César, Chalo, se me adelantaron, pero los veré y nos gozaremos juntos de la presencia del Señor. Quiero leerles un salmo, el Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15, lo voy a leer en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. A los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman. A los ojos del Señor es valiosa. Dios atesora la partida hacia Él de aquellos que lo aman. Es interesante. En Apocalipsis 14:13, Juan, el discípulo amado, nos escribe: oí una voz que venía del cielo, la cual me decía: escribe, de aquí en adelante, bienaventurados son los que mueren en el Señor. Bienaventurados son los que mueren, punto. No. Bienaventurados son los que mueren en el Señor.
con una fe viva en Dios. El Espíritu dice sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañarán por siempre. Interesante versículo. Hay obras que yo haga por amor, por empatía, que me van a acompañar. La salvación no se debe a estas obras. Es que yo descanso en el Señor y tengo una relación con Él y muero en el Señor. Descansaré de mis trabajos. Ok. Según la Biblia, el hombre en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, y eso lo encuentras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que se describe la totalidad del ser del hombre. Los hombres somos trinos, tenemos un espíritu que fue creado para tener comunión con Dios. Tenemos un alma, el asiento de mi voluntad, mis decisiones y mi yo. Y tengo una envoltura, un vehículo por el cual puedo sentir y comunicarme con el mundo físico. Y ese es mi cuerpo. Bueno, lo interesante es que la Biblia dice que no fuimos creados para morir. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. En Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Y en Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran muchas veces y pasen por sucesivas reencarnaciones. No, la Biblia se opone a la enseñanza oriental de la reencarnación y de manera enfática dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la muerte es una intrusión en la vida humana. Isaías dijo, destruirás a la muerte para siempre. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y Juan, en el capítulo 5 de su Evangelio, nos dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y me encuentro con un texto de la Biblia que me dice que todos vamos a resucitar, pero hay dos caminos distintos. Hay dos. Unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación. Ahora, quiero compartirles algo. Ustedes saben que el día de hoy, cuando una persona estuvo en un hospital en cuidados intensivos, está entubado, está sedado, está con tal cantidad de químicos que su cuerpo es incapaz de manifestar cualquier cosa del alma y del espíritu. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes han leído las biografías de hombres y mujeres de la antigüedad, es más, de 1800 para atrás o de 1940 para atrás, van a ver que era común que una persona moría en su casa, no moría en el hospital. Y era común que los familiares, los hermanos, los amigos, los hijos estuvieran en el cuarto mientras esta persona partía. Y de repente esta persona empezaba a hablar, empezaba a gritar, se incorporaba, estaba completamente inconsciente y se incorporaba y algunos decían, ¡no! ¡No quiero ir! ¡Es horrible! ¡No, no! Y un grito desesperado y moría. Y la familia horrorizada de escuchar una descripción tan vívida de algo horrible. Y el médico y la enfermera que se encontraba en la habitación decía, está delirando. Delirios
premortis. Es decir, que era común que antes de morir muchas personas tenían una visión escalofriante de los que se le venía. Sin embargo, cuando ustedes escuchan el testimonio de Dwight Moody, el famoso evangelista de los Estados Unidos, o cuando ustedes leen el testimonio del padre de huérfanos, se me ha ido el nombre de este hombre que tuvo muchos niños, un cristiano consagrado, el testimonio en su lecho de muerte de aquellos que tenían una fe en Jesucristo era completamente inspirador. De repente estaban inconscientes y se incorporaban. ¡Oh, mamá, tía Periquija, fulano, fulana, han venido! ¡Oh, qué maravilla! Y levantaban los brazos. Bendito sea mi Señor. Y morían. Es decir, antes que la tecnología médica interviniera cuando una persona estaba a punto de morir, teníamos dos testimonios que contrastaban de manera radical en el hecho de muerte. Unos traían paz, solaz, bendición a los que se encontraban en la habitación, y la otra dejaba una desazón y un sabor de insatisfacción de haber escuchado algo que nunca quisieron escuchar. Muy bien, continuemos con nuestra exposición de la palabra. A esta parte yo le llamo el estado intermedio. Y los eruditos usan este término que no aparece en la Biblia cuando hablan de la condición de los hombres inmediatamente después de la muerte y antes de la resurrección. ¿Qué pasa con el alma y el espíritu de aquellos que el Señor dijo en el Evangelio: pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar? ¿Dónde se encuentran los muertos? Y esta es la pregunta que todos nos hacemos con sinceridad. Escuchamos vox populi, cuando vas a un entierro, ya descansa, está en la presencia del Señor. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de visión tuvo si hubiera delirado premortis? Ahí sabrías con seguridad cuál había sido el destino. ¿Dónde se encuentran los muertos? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? En el Antiguo Testamento, todos aquellos que morían iban a un lugar conocido como el Seol. La palabra hebrea Seol significaba lugar de los muertos. Así que ellos describían que todos los que morían iban a un lugar. Recuerden, Jesús no había pagado por nuestros pecados, no había esperanza de que el hombre pudiera llegar a la presencia de Dios. Todo el Antiguo Testamento explica nuestra ruptura con Dios. Y lo que el hombre haga para llegar a Dios es imposible, el hombre no lo puede alcanzar. Y al final, el mensaje del Antiguo Testamento es: no es posible, el hombre no puede llegar. Necesitamos a alguien que nos suplante, que pague nuestra transgresión, que es la muerte. Y esa es la razón por la que Dios se hizo hombre en Jesucristo y tomó nuestro lugar, y en la cruz llevó tu pecado. Y con eso nos dio acceso a Dios, porque nuestro pecado estaba cubierto por la sangre del Señor. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo que el Hades estaba dividido en dos partes. Jesús está vivo, Jesús aún no ha muerto. Ya hace referencia al Seol del Antiguo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra hebrea Sheol, se usa la palabra griega Hades. Y Jesús enseña que el Hades estaba dividido en dos partes. Una parte estaban todos aquellos que habían muerto con una esperanza y fe en Dios, pero sus pecados les impedían llegar a la presencia de Dios.
y otro aquellos que habían muerto sin tener ninguna esperanza en lo espiritual ni ninguna fe. Esto lo encuentran en Lucas 16, del 19 al 31, cuando Jesús enseña del rico y Lázaro. Tema que no voy a tocar ahora, simplemente diré que habían dos lugares, que el rico clama al padre Abraham y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro que me refresque, o envíalo que vaya al mundo de los vivos, para que mis hermanos no vengan a este lugar tan desagradable. Al final el mensaje es que nadie puede venir del mundo de los muertos, nadie. No hay forma que te comuniques con un muerto, la Biblia lo dice. ¿Y los medios y los que se comunican con muertos? No, son demonios, no son muertos. La Biblia es clara al respecto. Jesús. Tenemos entonces el Hades dividido en dos. Aquellos que están en el seno de Abraham o paraíso esperando poder llegar a Dios, y aquellos que están en el Hades propiamente dicho, que no creen en Dios. Bueno, al morir Jesús en la cruz, descendió al Hades y tomó a los santos que esperaban por él. Leemos en Efesios 4, del 9 al 10, y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero Jesús había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El cuerpo sufrió la muerte, pero el espíritu fue vivificado, y en el espíritu también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia. Es decir, el texto nos habla que cuando Jesús muere en la cruz, desciende. El credo de los apóstoles dice: descendió a los infiernos. En realidad dice: descendió al lugar de los muertos. Y tomó con él a aquellos que habían muerto esperando en él. Ahora pueden llegar a la presencia del Padre. Antes no. Dios es santo, Dios es fuego consumidor, y el creyente es como paja. Si tú acercas una viruta de madera al fuego, no lo puedes soportar, se enciende. Pero una vez que Jesús pagó por nosotros, nos daba acceso a la presencia del Señor. El seno de Abraham quedó vacío, y hoy los santos que mueren en el Señor van en alma y espíritu a su presencia. Y aquellos que no creen, no son salvos, van al Hades a esperar hasta el juicio final, en que serán llamados ante Dios. Textos bíblicos acá los tienen. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, mas si vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quiero quedar en la carne, porque es más necesario para ustedes. Y en 2 de Corintios 5:8, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos delante del Señor. Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¡Uf! Esta esperanza es espectacular. Así que las expresiones estar en el cuerpo y ausente del cuerpo y presentes en el Señor hablan de la existencia del alma, que puede estar en el cuerpo o fuera de él. Y cuando un creyente muere, su cuerpo es enterrado, pero su alma espíritu es trasladado a la presencia de Dios. Cuando un no creyente muere, su alma espíritu es trasladado al Hades, que es un lugar temporal, de tormento, de espera.
a que Dios lo llame a su presencia. En los últimos capítulos de Apocalipsis, y les recomiendo, el pastor Fernando hizo una serie de Apocalipsis que lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Te recomiendo, son tiempos difíciles. El libro de Apocalipsis no es para asustar, el libro de Apocalipsis es para mostrarnos lo que Dios ha preparado para nosotros. Entra al canal de YouTube que se llama Gracia Calvary Chapel. Entra al canal Gracia Calvary Chapel. Y cuando entres a ese canal, pon Apocalipsis y puedes escuchar toda la serie del pastor Fernando del libro de Apocalipsis. Si alguien lo puede colocar en la casilla de comunicación, sería interesante. En Apocalipsis dice: el muerte y el Hades entregaron a los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado. Los redimidos no pasaremos por el juicio, pues Jesús ya pagó nuestra salvación con su muerte. Nosotros viviremos eternamente con Dios y para servirlo. El cielo es simplemente vivir con Dios. Y los muertos no redimidos de todos los tiempos serán resucitados al final del reinado milenial, para que comparezcan ante el gran trono blanco en un juicio que los sentenciará a todos ellos al lago de fuego, Gehenna. Lo que hace que el infierno sea infierno no es la presencia del diablo, sino la ausencia de Dios por la eternidad. Así que la enseñanza del cielo y del infierno es real y clara en las Escrituras. Vean, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9. Los justos disfrutarán de vida eterna y gozo en la presencia del Señor. Los no creyentes sufrirán la separación del Señor. El justo irá al cielo y el impío al infierno. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles ahora antes de terminar es: si por alguna razón, en estos tiempos que son difíciles, contrajera el COVID y no la llegara a hacer y no sobreviviría, no tengo la menor duda que aunque mi cuerpo físico se quede acá, yo me voy a la presencia de Dios. Y no porque yo haya hecho algo, no, es pura gracia. Es lo que Dios hizo por mí a través de Jesús y yo lo creí. No tengo la menor duda. Cuando estaba con los caballeros, uno de ellos conversó conmigo después y me dijo: wow, Lucho, qué fuerte fue. Porque estaba hablando con estos 15 caballeros y yo les dije: por favor, quiero que me ayudes y uses tu imaginación. Imagínate que estoy un domingo de mayo diciendo: hermanos, tengo la triste noticia de decir que nuestro amado hermano fulano de tal, pon tu nombre, que nuestro hermano, tú, falleció, se fue a la presencia del Señor. Es decir, nadie tiene seguridad de su vida. Jóvenes y adultos están muriendo en el Perú porque no hay lugar en una cama UCI. Hermanos cristianos que fallecieron porque no llegaron a la cama UCI, o cuando llegaron a una cama en la unidad de cuidados intensivos, el daño pulmonar era irreversible. Son tiempos peligrosos. Nadie está seguro de lo que nos depara el mañana. ¿Sabes tú si vivirás 3 meses más? ¿Y cómo lo sabes? Si gente
muy cercana a nosotros. Jamás hubiéramos imaginado que hoy ya no estén. Santiago 4:14 dice, ¿cómo saben qué será su vida el día de mañana? ¿Cómo lo sabes? Su vida es como neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Y la vida es corta. Dios me ha permitido llegar a la base 6, 60 años. Y miro hacia atrás. Recuerdo mi juventud, mi infancia, mi época escolar, mi época universitaria, mi época juventud, cuando era un joven adulto. Y ahora se fue rapidísimo. Recuerdo cuando mi padre tenía la edad que yo tengo. Lo veía un viejito. Ahora el viejito soy yo. ¿Pero con qué voy? Voy con esto. No tenemos el control de nuestra existencia. Pero hay algo que sí podemos hacer. Prepararnos. ¿Para qué? Para estar bien con Dios. Prepararnos para reconciliarnos. Prepararnos para la reconciliación. Yo he escuchado en consejería personas con amargura que me decían, no me pude despedir, no le pude pedir perdón, se fue cuando estábamos distanciados. Si hubiera tenido una ventana, aunque sea de 2 minutos, lo hubiera llamado y le hubiera pedido perdón. Ahora tengo que vivir con el sinsabor que no me reconcilié. Y bueno, esto es lo que te quiero decir. ¿Qué personas tienes con las que no te hablas? Siendo familia, compañeros o muy cercanos. ¿Cómo se rompió? ¿Por qué se rompió la relación? ¿Por qué no hiciste nada para salvar la relación? ¿Por qué no buscaste la reconciliación? Las cosas no se arreglan solas. Tienes que poner esfuerzo y trabajo. Y mientras yo estoy diciendo esto a través de este video, el Espíritu Santo está trayendo a tu mente el nombre de personas. ¿Y sabes por qué te las está trayendo? Porque tienes que reconciliarte con ellas. Pídele a Dios valor, pide perdón, humíllate. El orgullo y la soberbia es lo más horrible que hay. No sabes lo que me hizo. ¿Sí? Veo el daño que tú te estás haciendo. No perdonar a una persona es como tomarte el cianuro esperando que la otra persona muera cuando quien lo ingirió fuiste tú. Así que humíllate en la presencia del Señor. Dile que te dé la capacidad de perdonar y pedir perdón. Reconcíliate ahora que estás a tiempo. Y termino con una frase del profeta Amós en el Antiguo Testamento. Amós 4, versículo 12. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Que no te tome desprevenido. No se trata de ti. No se trata que hayas sido una persona buena o víctima. No hay manera que nosotros, con nuestro esfuerzo, pudiéramos lograr ganarnos la aceptación de Dios. Si esto fuera posible, en vano vino Jesús. Pero la razón por la que Jesús se hizo hombre y vivió la vida que tuvo y padeció lo que pasó, era porque tenía que ser nuestro sustituto, pagar por nosotros. Él sabía que tenía que morir. Allí, en el Monte de los Olivos, dice el texto bíblico que era tanta la tensión que los capilares en los poros se reventaron y sudaba sangre. Y Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, la muerte de cruz. Y Dios se lo dijo de manera clara,
No es posible. Tienes que enfrentar la cruz para salvar a Lucho, para salvar a Nori, para salvar a Iván, para salvar a Renzo. Tiene que morir en la cruz por ti. Así que te invito a que hagas la oración en la que humildemente reconoces tu necesidad por Dios y aceptas la salvación que te regala Dios. Te invito a que hagas conmigo esta oración que te cambiará la vida para siempre. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia con todas mis dudas, mis preocupaciones, mis errores, mis vicios, mis pasiones, mis frustraciones, mi todo, Señor. Quiero quedar completamente desnudo, descubierto delante de tus ojos. Así soy, Señor. Tú eres un Dios santo y perfecto y lamento tanto haberte fallado, lo siento, me arrepiento, pero hoy he escuchado que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí, y por sus llagas fui sanado, y por su muerte en la cruz fui salvado. Hoy, 7 de febrero del año 2021, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que en esa cruz llevaste mi culpa, pagaste por mi pecado. Oh Padre Celestial, lléname de tu Santo Espíritu y transfórmame y úsame para ser el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea, para que si mañana tengo que enfrentar el abismo, la partida de esta vida, pueda ser al igual que los santos del Antiguo Testamento. Señor Jesús, has venido por mí, bendito sea tu nombre. Amén y amén.